en este canal del Gimnasio Ortográfico, donde nos gusta hablar de la lengua española. Hoy vamos a abordar el tema del español en el doblaje, que es un fenómeno muy, muy interesante, y traje al experto de expertos, camaradas, al experto de expertos, una persona que además de quien he aprendido mucho, porque también fue mi maestro en algún momento. ¡Ah, qué emoción! Y también puedo apreciarme de contar con su amistad y sabe que tiene mi amistad. Por lo pronto, les voy a leer, por supuesto, un poco de su amplia trayectoria. René García inicia su carrera en 1974 en la compañía de Manuel Lozano, Mundo de las Maravillas. En 1978 pasa a ser parte de la compañía de Enrique Alonso, interpretando diferentes personajes en cuentos clásicos infantiles y protagoniza varias comedias musicales. En 1980 recibe el premio como mejor actor infantil de teatro por Exiliados y es parte de las telenovelas Los ricos también lloran y El hogar que yo robé. Ese mismo año entra a la especialidad de doblaje. Camaradas, ¿escucharon? 1980, todo ese tiempo de trayectoria. Entonces, ese año entra a la especialidad de doblaje. Desde entonces se ha desempeñado como actor, director y productor en diversos medios, destacando su trabajo en telenovelas y series como El octavo mandamiento, La impostora y Enemigo íntimo. El doblaje es reconocido internacionalmente por ser la voz en español de importantes proyectos como Vegeta de Dragon Ball, Nick Wilde de Zootopia y de actores como Ben Affleck, Kenny Reeves, Michael Keaton, entre otros. En esta especialidad ha sido reconocido en dos ocasiones con el premio Bravo a Mejor Actor. El próximo mes de julio estará representando a México en el Festival Internacional de Almagro en España con la obra Cervantes versus Shakespeare, bajo la dirección de Aurora Cano, interpretando al personaje de nada más y nada menos que William Shakespeare. Camaradas, entonces, ¿qué tal? Con ustedes les traigo aquí, ¡qué emoción!, a mi querido René García, que está con nosotros. ¿Cómo estás, René, querido? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho perfectamente. Perfectamente. Sabes que una aclaración, lo que pasa es que ya no te dije por esto de las prisas de la semblanza. Eso sucedió en julio del año pasado, lo de Shakespeare. Se coló ahí por la semblanza y yo ya no me di cuenta para evitarla, pero bueno, es parte también del trabajo realizado. Eso fue, sí, justo el año pasado, del año antepasado. Del año antepasado, en 2019 fue cuando fuimos, me invitaron a Aurora Cano a trabajar con ella y nos fuimos al Festival de Almagro y dimos unas funciones en Almagro y en Madrid. Entonces fue una experiencia muy padre, pero fue evidentemente hace 2 años ya, ¿no? Bueno, en julio de este año serían 2 años. Sí, porque justo pensé, ay, el próximo julio, ¿cómo les irá con esta cosa? Que se podrá, no se ojalá, para allá en julio pudiéramos ya decir que esto ya pasó e irnos hacia algún viaje maravilloso. Perfecto, René, pues bienvenido al Gimnasio Ortográfico. Aquí te están dejando saludos Priscila Parra desde Chile. Muchas gracias. También acaba de entrar María Mercedes Galvez. ¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Mi querido René. Perfecto, pues bueno, camaradas, para mí este tema de la lengua es una cosa muy apasionante, ¿no? Muy apasionante. Y ahora está con nosotros René para hablarnos de este proceso del doblaje, de cómo algo que está escrito en otra lengua termina siendo escuchado en español, cosa que me parece súper interesante. Entonces yo tengo, por supuesto, mis preguntas preparadísimas, pero si tienen una inquietud con respecto a este proceso del doblaje, de cómo sucede ahora en español, cuál es el proceso, aquí está, ya saben, el chat. Hola, mi querida Gloria. Hola, Priscila. Entonces, bueno, René, la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo defines tú el doblaje? Bueno, el doblaje básicamente es una reinterpretación de algo que ya está realizado. O sea,
Obviamente estamos hablando de películas, de series, de animaciones. Entonces, digamos que el proceso del doblaje es, para decirlo técnicamente, en una producción, es el proceso de post producción. O sea, el último paso, el último escalón de una producción gigantesca de cine, de televisión, de todo esto, es el doblaje. El doblaje surge por una necesidad específica de llevar, después de la Segunda Guerra Mundial, de llevar el cine hacia Latinoamérica porque la producción de Estados Unidos pues se paró por la guerra y entonces de pronto empezó este proceso de decir, bueno, vamos a retomar todo, pero ¿cómo le hacemos? Filmamos la película, ¿no? Entonces decía, no, vamos a hacer, ya sé, vamos a hacer toda la película, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero estaban filmando Drácula todo el día, todas las escenas que tenían en la mañana y toda la noche en los mismos escenarios con actores latinos, filmaban la versión latina de la película. Claro, esto pues era que se generaba una confusión porque eran actores de todos lados de Latinoamérica, mexicanos, entonces era una cosa rarísima y además pues tenían el problema de que pagaban 2 veces la película, ¿no? Claro. Entonces alguien por ahí, un ingeniero de audio, ya cuando el audio ya estaba más desarrollado, dijo, oigan, pero si esta máquina solamente se encarga de poner el sonido, cuando grabamos el sonido, y lo monta en las imágenes, dice, ¿por qué no podemos poner nada más el puro sonido en otro idioma? Y dijeron, oh, y entonces dice, claro, el costo sería menor porque no está haciendo la película. Y entonces dijeron, ¿quién? Entonces, claro, los que estamos de vecinos con Estados Unidos, pues éramos México en ese momento, y hasta el momento todavía. Y entonces dijeron, ¿por qué México? Porque en México había actores en ese momento que se dedicaban a hacer radionovelas. Las radionovelas, antes de que la televisión tuviera un boom gigantesco a finales de los 50, 60 más o menos, ¿no? Que empezó a ver televisiones en México. Bueno, pues dijeron los actores de radio, porque los actores de radio podían trabajar con la voz, no tenían que hacer la imagen y estaban acostumbrados a solo hablarle al micrófono, sabían cómo hacer estos trucos de microfonear, de grabar, de imaginarse estos personajes que pues solamente existían en la voz, porque la gente se imaginaba cómo. Entonces, los llevan a Nueva York, los entrenan, ¿no? Y a partir de ahí nace el doblaje. ¿Por qué el doblaje? Porque desgraciadamente en Latinoamérica existía un nivel de analfabetismo brutal. Entonces, si hubieran puesto las películas subtituladas, absolutamente nadie hubiera ido porque no las iban a ver, ¿no? Y entonces así, de esa necesidad comercial, vamos a decirlo tal cual, nace el doblaje. Ahora después, claro, se desarrolla, tiene una aceptación muy grande, sobre todo en los 60s, en México, en Latinoamérica, ¿no? Al mismo tiempo Argentina, Puerto Rico empezaron a hacer doblaje, pero un doblaje que no fue totalmente aceptado. Y nosotros tenemos esta ventaja como mexicanos y además como chilangos, lo voy a decir así tal cual, de tener esta manera de hablar, de decir todas las letras, no tenemos un acento totalmente identificado. Entonces, de ahí viene que nosotros seamos como el parámetro para que se haga el doblaje. ¿Por qué? Porque alguien en Argentina de pronto que no oye el acento argentino y está viendo una película donde sale Vegeta, que es un extraterrestre, pues dice, pues sí, podría ser, porque no reconozco inmediatamente el acento, o sea, no se sabía que era exactamente mexicano, entonces podría ser de cualquier lado, ¿no? No es un acento tan marcado como el español o como el argentino, como el colombiano, ¿no? Es algo a lo que se le llamó este acento neutro. Para mí es algo rarísimo también decirle acento neutro, porque sí tenemos cierto acento, pero es menos identificable, digamos. A partir de ahí nace el doblaje, que es esta reinterpretación de algo que ya está hecho, que hacemos en versión latina, digamos, ¿no? ¡Ay, camarada! Yo sí me quedé muy impresionada con esta
esta respuesta tan vasta, que es muy robusta esta respuesta. Gracias. Es una respuesta robusta, pero es como básicamente la historia para aquellos que no las sepan. Pues claro. Nació el doblaje. Ahora, después ya pues lo desarrollamos y tal. Y se volvió pues una especie de artesanía, ¿no? Tú que has estado muy cerca también del doblaje, sabes cuál es la experiencia y sabes cómo se maneja, ¿no? De dónde viene, cuál es esta artesanía para hacer un doblaje que no es nada más, no es una traducción simultánea, no, hay que reinterpretar, entonces hay que mover emociones y hay que mover un montón de cosas para que se crea que esa versión en español también sea cierta, ¿no? Que tú pienses que el personaje está hablando en español. Sí, claro, porque, bueno, camaradas, algunos lo saben, en mi primera carrera fue la actuación, ya después fue a letras, pero ciertamente sí es esto que comenta René de la reinterpretación, no es algo nada sencillo, y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque es algo muy interesante, que definitivamente creo que es además una herramienta que interpretativa que René enseña muy bien. Entonces me gustaría saber, René, si estás próximo a dar algún taller o algo. Cuéntame, por favor. Pues mira, no estábamos preparados, pero va a ser un anuncio espontáneo, sí. Sí, voy a empezar otra vez ya los talleres de manera más o menos regular, ya en esta versión online, obviamente. Desgraciadamente todavía no se pueden hacer presenciales, pero este próximo es el 5 y 7 de marzo, a través de Brand Voicer, se comunican a Brand Voicer, entran a la página, dicen quiero estar en el taller de René, y ahí les dan todos los informes. Es un curso intensivo justamente de 3 días que aborda todo esto de qué es el doblaje, para qué se hace, cómo se hace, desde dónde se hace, y qué es lo que necesitamos, perdón, como para estas herramientas que necesita un actor que hace doblaje, ¿no? Ok, perfecto. Camaradas, tómenle captura de pantalla a la imagen. Yo al final la volveré a poner para todos ustedes. Pero bueno, ya saben, si están interesados en aprender, pues qué mejor que del mejor. Que es René. Gracias. Hombre, vamos a continuar entonces. Y bueno, después de todo pues esta historia insospechada, la verdad es que es bastante insospechada, ¿no? Como que jamás bueno, yo no me había detenido a pensar, ¿cómo será que esta historia que estoy escuchando en mi idioma, cómo sucedió? Ahora ya lo sabemos. Y a partir de esto que nos comentas, entonces, ¿México es el país donde se hace más doblaje? México es el país que tiene la batuta en cuanto a producción de doblaje, porque obviamente pues aquí se hacen, digamos, hay muchas compañías donde se hace doblaje, sigue siendo como el parámetro del idioma, del acento neutro. Entonces, la verdad es que seguimos dominando el mercado, ¿no? Se hace en otros lugares, se hace en Venezuela, se hace en Colombia, en Argentina ya se hace mucho doblaje, pero sigue habiendo un poco de limitantes porque en Chile también se hace doblaje. No hay tantos estudios, es un poco más difícil la comercialización, todavía la gente no confía, y hay de todo, ¿no? La verdad, igual que en México hay muy buen doblaje en Venezuela llegó a tener un doblaje muy bueno, y hay muy mal doblaje, pero bueno, en México también, ¿no? O sea, en México hacemos cosas muy buenas y hacemos cosas muy malas, pero igual que todo, o sea, no es solo cosa del doblaje, es igual que en el teatro o en el cine, cuando de pronto ves cosas maravillosas y de pronto ves cosas que dices, Dios mío, ¿no? Okay. Pero básicamente es eso. Oye, René, ¿y de qué lenguas has hecho doblaje al español? Porque, bueno, tenemos, por ejemplo, a este personaje de Vegeta, que imagino es japonés, ¿cierto? Japonés era el original. Y estamos con Elmo, el monstruo come galletas, que viene de... la lengua original es en inglés, pero ¿de qué otras lenguas has hecho doblajes al español? Pues fíjate que me ha tocado hacer doblaje del portugués, muchísimas telenovelas brasileñas. Claro. ¿No? Hice muchas telenovelas brasileñas en algún momento de mi vida. Y luego he hecho doblaje del francés, he hecho doblaje del ruso, he hecho doblaje del alemán
hecho doblaje del danés Ojo. y he hecho doblaje francés, ya mencioné ya, ¿verdad? Sí. Creo que básicamente esos idiomas, ¿no? Que es maravilloso porque la verdad es que son ritmos diferentes y maneras de decir las palabras diferentes, ¿no? Entonces, el doblaje básicamente pues es ritmo, es seguir al actor como está interpretando. Ah, bueno, del italiano también he hecho doblaje. Y Mm, entonces de pronto, pues tú sabes que los latinos, los franceses, los italianos, ¿no? Pues son obviamente un poco como nosotros en cuanto a la manera de hablar apasionadamente, ¿no? Son todo manotazos y pero cada idioma tiene un ritmo y una sonoridad muy peculiar. Entonces nosotros lo que hacemos es seguir eso para poder seguir al actor y poder sincronizar y poder tener los tiempos que nos marcan ahí sí los actores y los animes y todo esto. uy, sí, y es que justo cada lengua tiene un temperamento, ¿no? O sea, el alemán es una lengua que además consta de palabras muy largas, ¿no? Y, Sí, y no sé, o sea, el japonés me imagino que además tiene otro temperamento, otra musicalidad súper diferente. Entonces, este temperamento, este color que tiene la lengua, si pudiéramos llamarlo, ¿no? Como color, el temperamento, eh, permea en el doblaje, o sea, llega un momento en el que sí permea el doblaje o no. no, totalmente. O sea, no hay manera de no librarte de eso porque, te digo, tienes que irte con el ritmo de los actores. Entonces, de pronto, si el japonés que es como muy contraído, pero cada cosa que dicen los japoneses tiene una intención específica, entonces tienes que tener mucho cuidado porque, bueno, a veces nos pasaba como neófitos de muchas cosas que de pronto los japoneses decían, ¿no? Y entonces eso decía, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, vengo a visitarlo. Y decías, ¿dónde voy a poner todo? Y luego decían, no, si no, no, y eso era hola, ¿no? Entonces decías, ¿cómo hacemos esto? Entonces, claro, ahí viene la parte de la adaptación, porque el doblaje, evidentemente, hay que adaptar un montón de cosas para que obviamente cuadre en este ritmo, este sentido, ¿no? A veces se cambian palabras, no, sin quitar el sentido de lo que está diciendo toda una frase. Eso es lo que hay que cuidar mucho, porque de pronto puede decir una frase y por invertirla y por cambiarle, pues entonces la frase ya salió en chino, Claro, claro, porque claro. no le vamos a entender nada en español. ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo eso? ¿No? ¿Qué quiere decir? Pues claro, porque a veces hay directores que por buscar esta labial, que es cuando uno pega los labios, ¿no? Las B, las P, las Ah, N, de pronto dicen, puede venir una palabra como maíz en inglés, que es corn, pues no tiene ni una sola maíz, pero a veces este movimiento del corn, pues bueno, ¿no? Lo buscas, ¿no? Y si completa con una frase, pues tal vez le inviertes en otro lado, pero tratas de dejar la palabra como es. Es un rompecabezas muy interesante. sí. Y a veces, ni modo, o sea, a veces vale más, para mí como director también, vale más el significado de la frase completa, porque tiene que ver con la historia, porque tiene que ver, ¿no? Y entonces lo sacrificas, decimos nosotros, sacrificamos la labial en aras de que la frase tenga el significado que debe tener en el idioma original, ¿no? Claro, uy, qué proceso. Entonces, sí, justo también te iba a preguntar esto de, porque como hay palabras muy largas o puede haber palabras muy cortas y hay que adaptar, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, si tú traduces una página en inglés, pueden ser 3 páginas en español, ¿no? Eso estamos hablando del Sí, escrito. Entonces, en la lengua oral no se diga, ¿no? Entonces, y por un lado, están los traductores y por otro los actores de doblaje, ¿no? Entonces, justo te iba a preguntar qué tanto se es flexible con los textos de traducción
o al momento de estar grabando es que se hacen también estos ajustes, por lo que comentas, ¿cierto? Al momento que se supone que la traducción ya tendría que estar realizada, lista, para que uno entre y grabe. Pero regularmente no están así porque a veces algunos traductores, pues en esta parte de tratar de hacerlo lo mejor posible, o una palabra o una frase a veces la dejan muy larga en el ritmo del actor original. Entonces, cuando uno lo quiere meter en español, evidentemente, pues no cabe en el tiempo que la dice el actor. Entonces, tú tienes que hacerla un poco más corta o un poco más larga, ¿no? Como pasaba con el japonés. Y entonces, ahí lo que se hace es que se trata de complementar con algo que te conserve el sentido de la historia, ¿no? Muchos de los ataques que se le hacen al doblaje venían precisamente de que uno tomaba una obra original y la descuartizaba y la hacía como... Esto no es tan cierto, ¿no? O sea, se adapta. Es una adaptación absolutamente por donde lo veas, ¿no? O sea, es una adaptación. No es algo totalmente literal, ¿no? Y de pronto, sí dices, bueno, vamos a conservar lo que la historia cuenta, porque a fin de cuentas es lo que nos interesa, contar una historia como la contaron originalmente, ¿no? Y que esa historia tenga un sentido y que esa historia, ¿no? A veces es muy complicado porque hay, digamos, que cuentan un chiste en inglés que en español no tendría nada que ver con ningún chiste. Es uno de los vericuetos donde uno se mete en doblaje, por eso es que, ¿cómo hago que esto funcione en español? Y sí es bien complicado, ¿no? O de pronto estas frases que son, no son literal, no son exactamente literales, sino son frases, ¿cómo se dice? Que es una alusión a algo, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, como no tienes vela en el entierro. Como estas frases que son como metáforas, ¿no? Como una cierta metáfora, pero que son slang, son algo que usan comúnmente, pero que no, a lo mejor no tendría ningún sentido. Bueno, en inglés están plagados de esas cosas, igual que nosotros. Y me acuerdo de una anécdota muy curiosa, porque yo doblaba un personaje en una serie bellísima que se llamaba La Última Frontera. Fíjate, desde el título. En realidad se llamaba, en español, La Última Frontera, pero en inglés se llamaba Northern Exposure. O sea, nada que ver con La Última Frontera, pero bueno, era más entendible. Era en Alaska, bellísima serie. Y un día el personaje le toca decir, se enamora de una chica, entonces dice, la traducción decía así tal cual, es que la verdad es que me trae de cabeza por las colinas, ¿no? Y entonces yo la leí y dije, ¿qué? Entonces, a ver, déjame ver qué dice en inglés, ¿no? Y claro, sí, porque head over heels en inglés quiere decir eso, estoy enamorado de alguien, me trae loco, me trae, ¿no? Pero si le pones en español, me trae de cabeza por las colinas, pues no hay sentido de nada. Eso es lo que hace una adaptación, ¿no? Claro, no vas a decirlo literal, me trae de cabeza por las colinas, no, vas a decir... me trae loco. Tampoco puedes decir un mexicanismo como nosotros diríamos, me trae cacheteando las banquetas. Claro. Eso sería lo que nosotros diríamos comúnmente. Pero tampoco, porque cachetear en Argentina, pues no significa lo mismo. O sea, veto a saber. Entonces, claro, ahí viene el proceso de adaptación y dices, bueno, busquemos un punto medio que entendamos todos en Latinoamérica y que nos quede bien, ¿no? Claro, y es que además no puede haber una traducción literal, porque hay que tomar en cuenta que una lengua es una manera de ver el mundo, es una manera de abordarlo y es muy distinto. Por ejemplo, me acuerdo, en español decimos, tengo dolor, no, en español es sí, tengo dolor de cabeza, ¿no? Es algo que pareciera que puedes tener y también dejar de tener. Y creo que en alemán, no me hagan mucho caso porque no les manejo el alemán, soy dolor de cabeza. O sea, si lo tradujéramos igual, es soy dolor de cabeza. Entonces,
eso habla también de cómo vivimos y cómo abordamos el mundo, ¿no? Entonces sí, una lengua es una manera de ver el mundo Por supuesto. y Y verlo. y es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso de pronto cuando estás haciendo también doblaje y estás oyendo esta sonoridad que tienes que empezar a pensar en esa sonoridad y adaptarla al ritmo del español. Eso es lo difícil del doblaje, ¿no? O sea, ¿cómo sonaría eso en español? Y que tenga coherencia, ¿no? Que sea algo evidentemente que vaya con la historia, que tenga la profundidad del personaje. Si estás haciendo comedia, tragedia, drama, melodrama, ¿no? Todo tiene que caber en la traducción y en el doblaje. Claro. Y a propósito de esto que estamos hablando de la sonoridad, Carolina justo comenta, tengo una duda existencial, se dice jalar o jalar. Veo un programa de televisión que no sé dónde está doblado y dicen jalar y yo siempre escuché jalar. Bueno, jalar o alar es exactamente la misma cosa. O sea, si tú la buscas, Carolina, saludos, por cierto, es una gran fan de nosotros. Ya, está en todo lo que hagamos y le agradezco infinitamente porque le mando un beso enorme y un abrazo. Está en todo lo que hagamos, Carolina. Nos seguirá siempre. Entonces, muchas gracias por estar, querida Carolina. Es exactamente lo mismo. Jalar o alar tiene el mismo significado en español. Lo que pasa es que en muchos lugares de Latinoamérica dicen alar y es totalmente perfecto, ¿eh? O sea, es válido y se pueden decir de las dos formas. Nosotros en México decimos jalar. De hecho, cuando tú llegas a una puerta de un establecimiento y quieres abrir, dice jale. No dice, no está con H como ale, ¿no? Dice jale. Entonces, en realidad, las dos maneras son válidas en español. Y ahora sí que depende del cliente. Algunos clientes dicen, no, dejemos alar porque va para Latinoamérica y en Latinoamérica no conocen la palabra jalar. Ah, perfecto. Pero las dos son absolutamente correctas. ¡Órale! Yo pensé, no, bueno, es que la evolución de las consonantes, pero bueno. No, hay muchos mitos en el doblaje, que era creo que algo que teníamos que hablar. Por ejemplo, estos mitos de las palabras que se usaban en el doblaje antiguamente, que decían, están prohibidas esas palabras porque en Venezuela si tienen un doble sentido y dices, ay, bueno, entonces no la digamos. Lo cual muchos eran mitos, igual que esto de alar y jalar. De pronto decían, es que no podemos decir sándwich, ¿no? Y entonces, ¿cómo le pones? Pues emparedado, ¿no? Y entonces, nadie en la vida, en ningún lado de Latinoamérica, dice emparedado a nada. Entonces, ya cuando viajas a Latinoamérica y dices, Oscar, que me da un emparedado, y te voltean a ver así como, ¿qué da un emparedado? No es cierto, hay muchos mitos, ¿no? Entonces, sándwich, porque sándwich fue un hombre que inventó el sándwich, ¿no? Fue el que descubrió las islas sándwich, ¿no? Que son Hawái, pues se le ocurrió poner dos panes y hacerlo y dijo, pues se llama sándwich. Y es universalmente aceptado el sándwich, ¿no? Entonces dices, ¿por qué? No le ponle emparedado. De pronto había, por ejemplo, uno de los mitos más grandes era cambiar la palabra manera. ¿Manera? Manera. Entonces decían, no, es que manera alguien se inventó, ¿no? Manera en San José de Abajo, pues es un doble sentido, ¿no? Okay. Y entonces yo de pronto, y mucha gente que cuestionábamos todo esto del lenguaje, decíamos, oye, perdóname. Y entonces cuando cantan a mi manera, ¿qué dicen? Que tienes que cambiar cada vez que la cantan, a mi forma, ¿qué? A mi, ¿no? Manera, y entonces, claro, lo ves en el diccionario, manera no existe, es a mi manera, ¿no? A mi modo, entonces, pero era una palabra prohibida muchos años en el doblaje, ¿no? Porque de pronto a alguien se le ocurrió, alguien dijo, manera no se puede hacer, ¿no? Y como esa, hubo miles que después, también con esta globalización y con todo esto que pasó, pues ya veíamos películas argentinas y veíamos películas chilenas y decíamos, bueno, pues cada quien tiene su slang también propio, ¿no?
Claro. Pero obviamente muchos mitos, ¿no? Que había en el lenguaje. Uno trata de neutralizar para que se entienda en todos lados, ¿no? Pero bueno, también hay unas cosas extremas ahí. Claro, justo preguntan, este es interesante, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido como actor de doblaje? Así que digas, la montaña. Pues cada vez que me meto al estudio, para mí es un reto gigantesco poder tratar de hacerlo bien. Claro. Mira, de pronto se generó ahí toda una controversia porque dije que no me había gustado una película, pero bueno, no me gustó la película, pero mi trabajo no tenía nada que ver con que me gustara o no. Claro. O sea, nuestro trabajo, bien, malo, regular, es hacerlo lo mejor posible y desde donde tú lo sabes hacer y desde donde tú puedes y con todo tu ser y con todo tu amor ahí, ¿no? Todo lo que haces. Entonces yo cada vez que me meto a la cabina, ahora una cabina que tiene, aquí está atrás de nosotros, de la pantalla, ¿no? Cada vez que me meto a ese estudio y bueno, ahora por la pandemia obviamente, pero cada vez que yo me dan un llamado para lo que sea, de verdad es que para mí es un reto poder hacerlo creíble, ¿no? Y por eso también cuando me dicen, oiga, pero ¿cuántas voces tiene usted? No, pues una nomás, ¿no? Claro, claro. El hombre de las 28, no, yo tengo una, claro. Lo que cambia no es la voz, lo que va cambiando es el carácter de cada uno de los personajes que vas reinterpretando, ¿no? Porque no los interpretas, los reinterpretas. Entonces, si él habla de una manera, pues no lo puede hacer igual que Keanu Reeves y el otro igual que el otro. Entonces, cada uno debe tener un carácter personal. De eso se trata el doblaje, a fin de cuentas. Hoy, camaradas, ya ven, métanse al curso con René, porque eso sí, creo que esto me parece pues muy lindo, ¿no? O sea, el reto siempre es cada vez, ¿no? Y se hace con toda el alma en el asador, porque si no... Cuando me preguntan cuál ha sido su proyecto más importante, yo siempre digo, ojalá que el que siga, ¿no? Claro. Ojalá que el que venga, ¿no? Porque, bueno, uno avanza y avanza y avanza, pero claro, siempre quieres que el que viene sea mucho mejor que lo que hiciste, ¿no? Perfecto. Ay, Rini. Oye, y a ti, porque como vimos, bueno, el doblaje es una de las ramas en las que te has especializado, pero bueno, también eres actor de teatro, de cine, de tele. En este proceso, ¿te ha tocado ser doblado a otra lengua? Sí, me doblaron, fue muy curioso porque hice un video para un cereal muy famoso. Ajá. Y entonces, primero, fíjate, el proceso fue muy curioso porque primero me llamaron para doblarlo. Entonces yo doblé un video que era un hombre que salía en un campo de maíz diciendo, aquí se genera un francés, ¿no? Entonces aquí se genera una maravilla en el campo y todo. Entonces, platicando con los chicos productores, de pronto, pues les gustó el trabajo y de pronto me llamaron y me dijeron, oye, ¿te acuerdas del video aquel que doblaste de sí, pues lo vamos a hacer. Le digo, pues pero lo voy a hacer contigo. Le digo, ¿cómo? Sí, te queremos como actor para que hagas el video. Ese video igualito lo voy a hacer contigo. Pero para lo mismo, ¿no? Y dije, pues mira qué padre. Entonces fui, hice el video y entonces, claro, como Latinoamérica era para toda Latinoamérica, entonces toda Latinoamérica pues no había problema porque estaba en español, pero había que doblarlo para Brasil. Y entonces me pasaron, ya que estuvo terminado el video y demás, y fueron dos procesos. Yo tuve que cambiar ciertas palabras, o sea, hice el doblaje de mí mismo, cambiando ciertas palabras, porque, bueno, en uno era cocoa, en otro era chocolate, en otro era no. Y entonces tenía que decir las palabras en español correctas en la versión original y luego en otra versión doblada por mí, tuve que decir los términos para cada país, digamos, ¿no? Y porque era una cosa muy concreta, un producto. Y me dijeron, oye, por cierto, fíjate que te doblaron en portugués. Y dije, ¿en serio? Y me pasaron un pedacito del video doblado yo en portugués. Fue muy, muy curioso, muy chistoso. ¡Oh, qué loco! Te tocó estar del otro lado
Exacto. Dije, ay, ¡Wow! ¡Qué cosa! Oye, René, fíjate que todos aquí puedes ver los comentarios, te mandan muchos saludos tus fans. muchos saludos para todos, Laura, Que te Laura, aman con Ana locura. Brenda por ahí, Priscila, no, muchas Laura, Rosalía, Geraldine. hombre, muchas gracias, muchas gracias. Hombre, harto fan. Oye, René, y a mí me llama mucho la atención, y bueno, por supuesto, tienes este personaje que es icónico, ¿no? Que es el de Vegeta, y hay una expresión que a mí me llama mucho la atención, que es la de insecto, ¿no? Justo la semana 12, le dediqué 2 viernes al tema de los insultos, ¿no? Porque en la lengua es muy interesante, que no son lo mismo los insultos que las groserías, ¿no? Puedes no. Sin decir claro. la palabra incluso, ¿no? Sí. Y cómo esta palabra que originalmente en la serie, ¿no? Es un insulto. Sí. Se convierte porque tú haces un espléndido trabajo, por supuesto, ¿no? Y tus fans que te aman con locura, yo veo que siempre te dicen, dime insecto. Que se convierte esa palabra. Mira, soy la única persona autorizada a insultar a la gente porque ellos me lo piden, ¿no? O sea, ellos me piden que los insulte y entonces yo los insulto, pero siempre con mucho cariño. Claro, ¿no? claro. El insulto está, pero siempre con mucho cariño. No, sí, y justo eso te iba a decir, cómo este significado original, o esta intención original, esta carga, gracias a este fenómeno del doblaje, gracias a además a este vínculo que se genera con personaje, la reinterpretación, el público, como que pasó por todo ese proceso, y yo observo que esa palabra, más allá de ser el insulto, es como un trofeo, ¿no? Porque cuando me dicen, dímelo, como necesitan la palabra. Es que por eso te digo que pasa de una carga negativa. Bueno, y ahora, fíjate que hablando de la lengua, esto ya derivó en otro insulto que yo también ahí un día me inventé, porque entonces, pues ya hay insectos e insectas. Ya no solo son insectos, ya ahora son insectas también, ¿no? Claro. Entonces ahora ya no es solo dime insecto, sino dime insecta, ¿no? Entonces ya es una cosa muy, muy elevada. Entonces, mira, es que surgió de algo muy sencillo y es una anécdota real. Estaba yo de los primeros capítulos que empezábamos con Gloria Rocha, la madrina le decimos de cariño, que fue quien nos convocó a hacer Dragon Ball. Así empecé yo con Dragon Ball. Me habló en la noche, me dijo, ¿tienes llamado mañana conmigo? Yo era de su equipo, de sus consentidos. Y pues, trabajaba regularmente con ella, habíamos hecho muchas cosas. Y llegué y entonces empezamos a trabajar. Y al segundo o al tercer día me dijo, oye, este es el villano de la serie, pero necesito como que le dice un insulto, pero algo que lo baje, imbécil. No, porque es para niños, es muy fuerte. Estúpido. No, algo, pero que, o sea, que lo sobaje, que es lo desprende. Yo así, pues, insecto. Sí, insecto, me gustó un insecto. Pues le dijo insecto. Y mira, de haber patentado yo el insecto, sería multimillonario. ¡Oh, sorpresa con esa palabra, camarada! Sorpresa. Sería multimillonario cada vez que dijeran insecto, $1, ¿no? O 10, no sé. Claro, wow, qué gran historia con esa palabra, que además no solo ha cambiado su significado, sino que se la cambió. Ahora que estamos en esta inclusión de género, mira, yo pude haber dicho, oigan, yo vengo diciendo insectas desde hace muchos años, ¿eh? Entonces, nada de que... Claro. Ahora son insectos e insectas. Oh, sí, aquí siguen los saludos brevemente, comentaré. Paulo, te manda saludos. Te mando un beso enorme, mi queridísimo Paulo. Aurora anda por acá. Aurora también. ¡Ay, Aurora, mi Jengos! ¿Cómo estás? Aurora, nuestra querida Aurora. Un abrazo enorme. Y bueno, que esta palabra que te digo me llama poderosamente la atención, como por todo este proceso que ha pasado. De casualidad,
identificas alguna otra palabra que haya cambiado su carga de positiva a negativa o que haya justo cambiado como el peso de la palabra gracias al fenómeno del doblaje? Yo la verdad es que no estoy muy documentada, pero esa palabra en particular dije, wow, o sea, cambió su carga semántica, ¿no? Cambió. Totalmente, sí. Y gracias al doblaje, ¿no? Y también gracias a ti, porque ahora sabemos que tú eres el que ha parido ese insulto, esa palabra, ¿no? Fue un trabajo conjunto, ¿no? De la madrina y yo, que yo dije, yo propuse y ella dijo, sí, eso es todo. ¿Sabes? No, yo supongo que sí, pero no ubico en este momento alguna palabra que tenga, o sea, que haya trascendido como tanto. No por mí, obviamente por el fenómeno que provocó Dragon Ball y por lo que significa, pero debe haber alguna palabra entre los fans y eso que de pronto digan, esa palabra que dijo tal personaje se usa. Bueno, algo que trascendió para mal, que yo odio, horrible en el doblaje, es la palabra genial. Genial lo tradujeron en lugar de el great, que el great pues en realidad no es genial, en realidad era pues, grandioso, fantástico, bien, excelente, ¿no? Pero genial es una palabra que a mí no me decía mucho, hasta la fecha no me dice nada. Yo como director cada vez que aparece un genial le digo, no, dile bien, pero es que no tiene labial, no me importa. Ponle bien, excelente, porque no, pero de pronto oía a mis hijos por las cosas que veían dobladas decir, oh, qué genial, y yo decía, Dios, pero ¿por qué dicen eso? No lo digan, no lo hagan, ¿no? Aléjense. Entonces, eso es una de esas palabras, y hasta la fecha la gente dice, no sé por qué, pero también permeó, para mí, para mal también. Porque el otro es un juego, ¿no? Pero esto sí de ya, es genial, dices, Dios mío. Claro, por supuesto. Sí, pero bueno. Bueno, hoy, si tienen, camaradas, si tienen dudas sobre todo este tema de la lengua, del doblaje, de este proceso, por favor, ya saben que aquí está el chat. Y bueno, a ver, voy a hacer, es como un jueguito, ¿no? Es como un jueguito de imaginación. Ya que tú has estado como en contacto con estas otras lenguas, me gustaría que me dijeras, si tuvieran un color, pensando en las coloraturas, hablábamos del alemán, del japonés, que bueno, evidentemente no es que hables esa lengua o que la domines, ¿no? Sino tú como hablante del español, ¿cómo las oyes? A ti, tú, ¿de qué color crees que sería el alemán? Si tuviera un color, desde tu criterio como hablante del español y con esta experiencia del doblaje que tienes, ¿de qué color sería el alemán? Pues yo creo que el alemán, no por menospreciarlo, porque es una lengua que me gusta, pero yo creo que es como gris el alemán, ¿no? Okay. El alemán es como ¿no? Como que va en un, ¿no? O sea, me imagino toda esta parte de la Alemania de Bauhaus y, ¿no? ¿no? Todas estas cosas que se generaron a través del tiempo en Alemania, ¿no? Son como serios, como, ¿no? No es que no tengan esta pasión, también los alemanes son, claro. pero lo transmiten de diferente manera, ¿no? Entonces yo, cuando ves series alemanas, de pronto los ves contenidos. No es que no les esté pasando cosas a los actores, pero casi no es esta pasión con la que habla, no sé, los españoles, ¿no? Nosotros, ¿no? Los mexicanos, somos rojo, ¿no? Diría yo. Somos rojo, así somos pura pasión, ¿no? Incluso los japoneses son también bien pasionales. Voy a decir una cosa que me van a crucificar, pero muchos animes se basan en el melodrama absoluto y por eso yo creo que también conectan tanto con Latinoamérica, porque nos encanta el melodrama. Y entonces, claro, cuando conectas con eso, entonces tienes que tener esta pasión de se murió el héroe. Claro. Y, ay, ya le van a matar al otro. Y son incluso Dragon Ball, llegan a tocar el melodrama, ¿no? O sea, pues así son. Y un melodrama bien hecho es padre también, ¿no? Por supuesto que aceptable, ¿no?
Pero somos rojos, ¿no? Nosotros. El francés tal vez sería un poco más suave, ¿no? Tal vez como azul. Ah, mira, azul, ¿verdad? Blue son los blue, ¿no? En el equipo de fútbol. Es el azul, la bandera, ¿no? Tienen la pasión como por otro lado, más controlada, ¿no? Entonces, son súper pasionales también, ¿no? Sí. Y el italiano es algo muy prendido, es como Amarillo. un amarillo, exacto, ¿no? Así de... como... Sí, por Creo eso. que podría ser, ¿no? Sí, sí, pero sí tienes razón, podrían tener colores. Y es que, ¿sabes? Resulta ser que en español cerca del 80% de nuestras palabras son graves. Sí. Por eso el español se oye como hacia abajo, ¿no? Cuando tú dices, hola, ¿cómo estás? Sí. Vas a venir, como, suena hacia abajo, si fuera una línea. Y el francés, el 80% de sus palabras, bueno, cerca de ese porcentaje son agudas. Sí, son agudas. Entonces, por eso suena salut, comment allez-vous, que bueno, no me juzguen mi francés, porque le hago al payasé, ¿no? Sí. Pero incluso cuando uno juega a hacerle al payasí, le hace así, alarga, sí. Pero que ver con eso, con la música. Ahora que dices esto, fíjate que es interesante porque cuando tú escuchas eso, puedes tender como actor, porque lo estás escuchando al mismo tiempo que lo estás haciendo, a irte con las tonalidades de lo que estás haciendo y no decirlo en español. Y entonces, claro, y es el francés, y te vas, y entonces, no, espérame, no, ellos están hablando francés, pero nosotros no. Claro. Tenemos que dejarlo en grave. Y eso también es complicado saberlo, ¿no? Cuando hacerlo consciente, sobre todo, ¿no? Entonces, tienes que también decir, esto está en francés, bueno, te vas con la zona de... Y los franceses hablan muy rápido, ¿no? Pues hablan como nosotros. Entonces, cuando un francés es un actor que está muy natural, y bueno, todo eso lo tiene que acabar en español. Entonces dices, te metes en unos vericuetos ahí tremendos, pero bueno, también son los retos que decías, ¿no? Oh, claro, por supuesto. ¡Ay, la lengua! ¡Qué maravilla la lengua! A mí me encanta. No, pues es maravilloso. Y bueno, ahora también otra que evidentemente sucedía mucho, sobre todo antes, era que los directores de doblaje se supone que tenían que tener un bagaje cultural bastante amplio para poder discernir en la sala y decir, no, esto es por acá, no, mira, esa palabra, pues, no. Cosa que se fue desvirtuando desgraciadamente porque creció demasiado y entonces de pronto llamaban a directores de que pase, ¿no? Con tal de que salga la película, vámonos, ¿no? Entonces, sí, de pronto te topas con muchas cosas donde dices, oye, espérame, no es así, ¿no? Y te voy a contar dos anécdotas rápidas. Sí, por favor, René. Que es muy bonito de la lengua porque de pronto como nosotros regularmente oímos palabras en inglés, y entonces hay una anécdota maravillosa de una actriz que había vivido en Estados Unidos, había hecho doblaje allá y el doblaje se acabó, cerraron las compañías y tuvieron que regresar varios actores que se habían ido. Entonces, en un llamado estaba ella y tengo una voz maravillosa y una gran actriz de doblaje, pero entonces estaba en el llamado y entonces de pronto dijo, discúlpame, Francisco se llamaba el director, ¿no? Discúlpame, Francisco, esta palabra, ¿cómo se tiene que decir? Hobson, Hobsons, ¿no? Entonces Francisco se acercó ahí, vio el libreto y dijo, ¿cómo está escrito ahí, Ketita? Hubiesen. Y lo, perdón. Y ella, muy sofisticada, entonces decía, ¿cómo esta palabra? Hobson, hubiesen. ¡Oh, qué bonito! Es muy hermosa. Y una que me pasó a mí como director, estaba ahí también un chico trabajando conmigo y entonces de pronto, pues de estas cosas que lees y te vas con el inglés y entonces, ¿no? Me decía, bueno, es que estaban en la investigación y tal y ya descubrieron los lentes de Carrie. Y yo le decía, oye, ¿qué dijiste? No, pues aquí dice, aquí está en el... Le digo, pero es que no hay un solo personaje en el capítulo que se llama... Dije, ¿qué dijiste? Entonces me vi
Los lentes de Carey. Ay, perdón. Ay, mi vida. Sí, no, pudiera esperar los lentes de Carey, entonces fue muy bonito también. Ay, René, pues qué cosas. Definitivamente el doblaje sí es un mundo fascinante. No, sí, sí. Es un mundo fascinante que te pone en contacto que hermana las lenguas de alguna manera al servicio de la ficción, ¿no? Al servicio. Sí, por supuesto, y es maravilloso. Y bueno, tú lo conoces bien, te acercaste a él y, Sí, sabes, lo conoces desde las entrañas, pues. sí, me tocó aprender, por supuesto, de René. Y bueno, yo ya me decanté hacia otro lado, pero sí, es un fenómeno súper interesante. Y, pues muchas preguntas, pues les dejo muchos saludos a todas las insectas que están ahí, a todos los insectos. Y está con, por favor, dime insecto. Claro que Dime. sí, insecta. ¿Cómo estás, insecta? Un saludo. Acá dice, eso es muy largo, así casi no nos vemos. Yo tengo una duda, ¿cómo manejan el aspecto de neutralidad con los idiomas? En inglés dicen una idea de cierta forma y en español de México lo dicen de otra, pero en Argentina hay una expresión completamente diferente. ¿Se ocupa la expresión literal del inglés o se busca alguna manera, un punto entendible para todos? Justo esta última parte que tú mencionas, nuestra querida Sara, es lo que ya hablamos, ¿no? Se busca una neutralidad en el lenguaje para que se entienda en absolutamente todos lados, ¿no? Porque no es que no se entienda, el castellano se entiende en todos los países de habla hispana, pero sí, como dices, hay modismos, hay pues slang, que nunca encontré la palabra en español, pero sí existe. Esta manera de decir estas frases que tenemos en Argentina, en México, en Colombia, no significan lo mismo, pero si uno mexicaniza demasiado una película, lo más probable es que no la vayan a entender en todos lados y viceversa. Si se hace una versión demasiado argentina, pues en México hay cosas que no se entenderían, o en Colombia o en Venezuela, ¿no? Claro. Lo cual ha pasado mucho en doblaje, ¿eh? Ha habido muchos casos donde de pronto vamos a mexicanizar esto por chistosos y pues resulta que en Latinoamérica no le entienden a los chistes ni a nada, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Casos muy sonados de eso, ¿no? ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Yo sí pregunta, ¿qué otro idioma hablas? ¿Es necesario saber inglés para ser actor de doblaje? Pues no es necesario, pero sí es necesario. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el inglés es algo que la mayoría de la gente que ya habita el mundo habla. Entonces, es bastante entendible. Hay gente que no, evidentemente no lo habla. Pero cuando hablas el idioma, te es mucho más fácil saber qué es lo que están diciendo y sobre todo cuál es el ritmo. Lo que nosotros hacemos, la mayoría de la producción que hacemos es en inglés, ¿no? Pero obviamente pues yo no hablo japonés, pero la sonoridad del idioma es lo que te va llevando y te va dando el ritmo para poder otra vez entrar en la actuación de lo que estás haciendo, ya sea un anime, ya sea un live action, lo que sea. Eso te va marcando el ritmo y las pausas que tienes que hacer con los personajes para irlo siguiendo e ir recreando esta expresión que tiene cada personaje que haces, ¿no? Y claro, por supuesto, como dice la maestra Meraz, pues de pronto conoces algo de francés, conoces algo de alemán, no es que lo sabes perfectamente, pero si has medio visto y leído y escuchado música, ¿no? Películas y demás, pues regularmente sabes ciertas palabras y eso te hace como que ir acomodándolas, ¿no? En portugués sucede algo muy chistoso, por ejemplo, parecería que es muy parecido al español, porque tiene palabras muy similares, pero que no significan lo mismo. Es loquísimo. Entonces tú dices, pues ya está diciendo perro, no, resulta que perro así en portugués significa una cosa totalmente distinta, ¿no? Oh, la la. Es curioso, pero sí, tiene muchos vericuetos. Oye, pues, René, pues cuéntanos, voy a dejar aquí nuevamente la información del curso que va a dar René. No sé si tengas ahorita algún otro proyecto entre manos
Bueno, pues miles de proyectos, ya sabes que yo no paramos, entonces muchas películas que están por salir, que ya salieron en todas estas plataformas de streaming, ahora más con la pandemia que tuvimos la fortuna de poder trabajar desde casa, de seguir trabajando, somos muy afortunados, de verdad yo le agradezco al universo que sigamos, ¿no? Haciendo lo que hacemos desde casa o como sea, pero bueno, seguimos en esta práctica del doblaje y en este negocio. Y bueno, esto de los cursos, por supuesto que ya se empiezan a activar, pues tenemos ahí el canal de Desdoblados que en algún momento con la pandemia nos volvió a detener. Acabamos de empezar a retomar el canal de YouTube y nos paramos. Pero bueno, pero seguiremos haciendo muchas cosas, esperemos que esto siga adelante. Hablando de letras, tengo pendiente por ahí en algún momento de la vida, si la vida me da, intentaré algún día sacar un libro de poesía que tengo ahí bajo el brazo, que tengo 28,500 cosas anotadas de muchos años, y algún día dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y bueno, he leído para amigos, entonces, bueno, ¿por qué un día de estos editas algo? ¿Verdad? Algún día. Ay, René, yo estaré atenta, estaré atentísima, camarada. Atentísima, perfecto, René. Pues bueno, camaradas, esto ha sido una súper entrevista con nuestro querido René. Sigan sus redes, por supuesto, imagino tienes aquí muchos fans. Camaradas del gimnasio ortográfico que sigan a René en las redes sociales. Échenle un ojo a su canal de Desdoblados. Yo les adelanto que el próximo viernes vamos a hablar de un tema sasazo. Los albures, camaradas. Eso es todo, ¿no? Sí, aquí la verdad es que hablamos de... Luego en el doblaje hay albures involuntarios, pero bueno, hay muchas anécdotas de ¿qué dijiste? Y son maravillosos, porque de pronto de verdad es así de totalmente involuntario. La frase, pues ya sabes que para los mexicanos, bueno, ¿qué te digo, no? Sí, tiene todo un... Ya ustedes pueden ver en este canal, o también en este Facebook, o también en mi canal Taquito de Lengua, ahí voy subiendo las entrevistas y demás. Hice dos programas, dos sobre las groserías, ¿no? De dónde vienen, la razón de ser, porque pues las groserías son fundamentales en la lengua porque son una válvula de escape, ¿no? Claro. O sea, con las groserías expresamos dolor, impotencia y enojo, porque ¿quién cuando se golpea el dedo chiquito del pie dice, ¡ah, qué bonito está el día! No te sale. Un pequeño paréntesis hablando de las groserías. Fíjate que yo soy de una generación que cuando estábamos muy jóvenes en doblaje, insistimos y luchamos porque las groserías que se decían en inglés se pudieran decir en español. Porque, o sea, de pronto José Carlos Moreno, Mario Castañeda, yo, o sea, insistíamos mucho porque era absurdo, ¿no? Que de pronto llegaba el personaje y veía a su mujer con otro hombre, no sabía qué hacer, se salía enojadísimo y él iba a la cocina y entonces daba un puñetazo en la gaveta, ¡pah! Y decía, oh, Dios. ¡No! ¿No? Oh, chispas, rayos. No, entonces no, él no dijo eso, dijo, o sea, ponle un carajo bien dicho, ¿no? Por lo menos, no, papá, carajo, ¿no? Algo que tenga fuerza, porque, oh, Dios, ¿no? Rayos. Entonces, ¿no? O estaba el narcotraficante así hundido en la droga, en la cocaína, y se levantaba con la cocaína, así, dice, oh, qué bueno está este estupefaciente. Que no están viendo la escena, ¿no? Entonces luchábamos, eran pleitos, no, pero es que no se puede decir, pero ¿por qué no? Ya lo dijeron en la película, ¿no? Entonces, ahí sí creo que yo soy de esa generación que entre todos defendimos muchísimo que se podía abrir el lenguaje cuando se tuviera que abrir, cuando era necesario, ¿no? Claro, porque además, pues lo correcto no siempre es lo que empata con la realidad. ¿No? O sea, claro, ¿no? Y no habla igual el del Bronx que el del Lord de inglés, ¿no? Exacto, pues sí. Entonces, bueno, tengo ahí 2 videos sobre qué onda con las groserías.
otro sobre la etimología de las groserías, porque, por ejemplo, en español, no lo voy a decir aquí, no me vayan a censurar en el YouTube o en el Facebook, porque aquí sí me censuran. ¿No? Que la chica, que en español, en México en particular es un verbo, y bueno, Octavio Paz decía que... Para todo, para bien y para mal. Sí, Octavio Paz decía que no, que venía del náhuatl, y buscando, sorpresa, viene de 3.500 años atrás, ¿eh? Wow. Desde las primeras lenguas empieza a surgir esta palabra que tiene una historia larguísima. Entonces, bueno. Sí, y por ejemplo, esa palabra para nosotros significa algo, pero en lugares de Latinoamérica significa una cosa diferente y también la usan. Es cuando se te arruga la ropa, cuando se te cae el collar, se te rompió, ya se, ¿no? Y entonces, lo traigo muy tingadito, ¿no? Y es arrugado y no tiene nada que ver con la acepción que tenemos nosotros de la palabra. Sí, que además incluso en México, pues, esta palabra en sus distintas derivaciones significa cosas completamente diferentes. Totalmente distintas. Entonces, si quieren saber más sobre ese verbo, pueden ir a ver el video de la etimología de las groserías. Pero el siguiente viernes vamos a hablar de los albures, que son cosas maravilloso. Cosas distintas. Y yo les tengo una sorpresa a todos ustedes, camaradas. Les tengo una gran sorpresa. Es un regalo. Voy a regalar uno de mis entrenamientos del gimnasio ortográfico. Y para ello, este entrenamiento, para ganárselo, hay que entrar a un concurso. Ya que estamos en febrero, organizamos el concurso Suspiropos Románticos. Entonces, si quieren saber más qué es lo que tienen, si quieren conocer las bases para entrar a este concurso y ganarse un entrenamiento del gimnasio ortográfico, síganme en Instagram, porque ahí es donde voy a dar las bases y les voy a explicar qué es lo que hay que hacer. Por lo pronto vayan pensando en esos piropos románticos que les han dicho o que ustedes han dicho. Entonces, camaradas, síganme allá en Instagram para enterarse de las bases de este concurso. Y bueno, por lo pronto, pues yo me despido muy agradecida con mi querido René, maestro, a quien admiro muchísimo. Al contrario, mi querida Lourdes, yo agradecidísimo por este espacio, por platicar tan a gusto. Podríamos platicar horas y horas y horas y horas, seguramente, porque hay muchas cosas que hablar y decir. Y pues quiero mandarte un abrazo a todos los que nos están viendo. Si están acompañados, qué maravilla. Si no están acompañados, no están solos. Hay espacios como este donde pueden estar, hay contacto, aunque sea así, pero quiero siempre insistir mucho en esa parte, que la gente que tenemos la fortuna de estar acompañados, pues somos muy afortunados, pero los que no están solos tampoco. Estamos aquí a distancia, pero quiero también mandarles un abrazo a todos aquellos que lo necesiten. ¡Oh, qué bonito! Abrazos, camaradas, abrazos. Aquí en el gimnasio ortográfico estamos haciendo siempre cosas. Todos los viernes aquí nos pueden ver. Es maravilloso. La lengua, por lo pronto vienen los albures, y en este febrero los piropos románticos. Entonces, si quieren su entrenamiento, ganarse su entrenamiento, mañana en Instagram salen las bases, y yo sí dice, me encantó, que yo quiero, ándenles. Entonces, bueno, pues muchas gracias, René. Gracias a ti, querida. Te mando un beso enorme y un abrazo gigantesco. Gracias por el espacio, gracias por haberme invitado, me la pasé muy bien. Yo también, querido René. Y muchas gracias a ustedes, camaradas, por estar aquí en el gimnasio ortográfico. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Un taquito de lengua yo